este, para darle. Ok, nos quedamos, lo último que vimos fue, si no mal recuerdo, lo de cortante. Empezamos diseño por cortante en vigas, ¿verdad? Luego ya cuando veamos losas, vamos a retomar este tema de cortante, ¿verdad? Que básicamente lo que veamos ahorita, pues ya lo hemos dicho, se va a aplicar a casi todos los temas, lo vamos a ir aplicando a losas y zapatas, ¿verdad? Entonces, se supone que ya nos veremos ir más rápidos en otros temas, ¿ok? Bueno, les voy a compartir, les complementé los apuntes que teníamos la clase pasada de cortante, se los complementé, le agregué ahí otras cosas, entonces voy a compartírselos. Y les preparé un ejercicio también de esto. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Dijimos que hablar de cortante es hablar de tensión diagonal. Por ahí nos extendimos algo en la clase pasada, ¿verdad? En el caso de un muro, cuando hay grietas, el por qué y cuáles son los síntomas, ¿verdad? Si hay una grieta en diagonal, muy probablemente sean por asentamiento diferencial en un muro. Aunque este asentamiento puede ser también para arriba, cosa que, bueno, ahorita me acordé, porque la vez pasada no lo comenté, pero aprovechando el viaje, ¿verdad? Lo que habíamos visto en la clase pasada, decíamos que es muy común que haya, cuando el suelo es malo, cuando nos desplantamos en un suelo malo, suave, con menos capacidad de carga, o bien que la cimentación, pues no es adecuada a las dimensiones para la capacidad de carga del suelo, pues pudiera ocurrir algún asentamiento diferencial. Le llamamos diferencial porque es diferente, todo se asienta, todos los cimientos se asientan, pero pudiera ser que se asienten uno en cierta manera, el otro mayor, por eso le llama diferencial, ¿verdad? ¿Sí? Que la diferencia entre este asentamiento y este provoque alguna deformación del muro y provoque tensiones diagonales que provoquen, si se rebasa la resistencia del bloque, pues que se ariete el bloque, ¿verdad? Son los síntomas. Pero ha habido casos en lo que en lugar de que el asentamiento sea para abajo, pues que haya un empuje hacia arriba. Eso ocurre en suelos expansivos. Hay suelos expansivos suelos que por la presencia del agua aumentan su volumen. Sobre todo son arcillas muy oscuras, son arcillas muy plásticas, digamos así, con un alto contenido de materia orgánica. Y son suelos malos para desplantarse, ¿verdad? Ya me tocó un caso de una casa no diseñada por mí, sino me pidieron asesoría allá por la presa de la Boca, en donde no se levantó la cimentación la hicieron a base de pilotes, se fueron a los estratos resistentes, pero sí se levantaron los pisos. O sea, el suelo que estaba abajo del piso era un suelo malo, no lo sustituyeron, no le dieron ningún tratamiento para mejorarlo, ¿verdad? Y obviamente al haber humedad empujó los pisos y se tronaron los pisos. Una casa de buen nivel, con buenos acabados, obviamente los pisos son caros, ¿verdad? Hay pisos desde cerámicos, porcelanatos, o hasta granitos o mármol, no sé. Pero bueno, en general son caros y se tronaron los pisos, se tuvo que reparar los pisos y se tuvo que aislar, buscar la forma de aislar el firme. Y sí hay formas, ¿eh? Pero bueno, es tema de otra clase eso, ¿no? Para no desviarnos tanto. Entonces, eso se debe a expansiones, cuando se expande el suelo, ¿verdad? Puede levantar las cimentaciones, puede levantar las construcciones. Y ahí la arieta, si esto se levantara, obviamente la arieta sería en el otro sentido, ¿verdad? Pero bueno, decíamos que habiendo grietas en diagonal son deformaciones en la cimentación, ¿verdad? Por ahí les platicaba del caso que vimos ahí en el centro, una casa en el centro que se resolvió, ¿verdad? Pero bueno, son casos, pudieran llegar a ser casos críticos, ¿eh? Así que hay que tenerle cuidado. Bueno, de eso hablábamos, ¿no? La clase pasada de tensión diagonal. Volviendo ya a vigas, veíamos por ahí la analogía de la armadura, dijimos que una viga se puede diseñar analizándola como
una armadura, ¿verdad? Con las cuerdas inferiores, que es el refuerzo, la cuerda superior, que es un bloque de concreto, y las diagonales, que es un bloque de compresión diagonal que se presenta entre grietas, y montante, que son los estribos. O se pudiera determinar la fuerza en los estribos, una fuerza de tensión sería, y con esa diseñar los estribos, ¿verdad? Esto se le llama analogía de la armadura, ¿sí? Veíamos también que la sección crítica de los elementos se pudiera considerar a una... Aquí ya puse, en la anterior no había puesto la referencia, pero en esta referencia del ACI, ya aquí viene en 9432, esto, ¿no? Que se puede considerar la sección crítica a una distancia a una distancia D, que es la D de la viga, el peralte efectivo de la viga. A una distancia D se puede considerar la sección crítica por cortante. Como hablábamos de tensión diagonal, si partimos de esto, ¿no? Si hablamos de tensión diagonal, ¿verdad? En una viga, la primer grieta, aquí está claro, ¿no? La primer grieta se va a presentar a partir del paño del apoyo, ¿no? La primer grieta por cortante, por tensión diagonal. O sea, hablar de cortante es tensión diagonal, ¿verdad? Entonces la primera grieta se presenta a partir del apoyo, del paño del apoyo. Entonces, si esto lo proyectamos a una distancia de la viga, pues sería 45 grados, de manera que la distancia horizontal, si esto es a 45 grados, la distancia D también sería una distancia D horizontal, ¿verdad? Entonces, por eso se permite que a una distancia D se considere la sección crítica, ¿verdad? Y con esa sección crítica se calcula el cortante a esta distancia D del paño, y con este cortante diseñar mi sección, mi refuerzo por cortante. Esto siempre y cuando se cumplan tres requisitos que vienen en esta sección: que la reacción sea de compresión, ¿verdad? Que las cargas estén aplicadas en la parte superior o cerca a la parte superior de la viga, y que no haya una carga concentrada en esta distancia D, ¿verdad? Esos tres requisitos se requieren para aplicar el BUD. Este BUD en lugar de BU, que sería este punto. Normalmente en el análisis determinamos los cortantes y momentos a ejes, ¿verdad? Aquí, en mi análisis lo consideramos aquí. Bueno, este ya lo había explicado, ¿no? El diseño por cortante, dijimos que la resistencia total nominal por cortante es la suma de la resistencia proporcionada por el concreto, ¿verdad? Más la resistencia proporcionada por el acero de refuerzo, si hay acero de refuerzo. Si no hay, pues vale cero este VS. Entonces, la suma de ambas nos da la resistencia nominal total, ¿verdad? La resistencia nominal proporcionada por el concreto, ya vimos las fórmulas, esto viene en el ACI, ¿verdad? Vienen varias fórmulas aquí. La típica, pues, es 0.53 raíz de F' C, está por lambda, raíz de F' C por BWD. Es muy importante esto, es BW. Si fuera una viga T, se toma nada más el ancho del alma, no el ancho del patín. El ancho del alma se toma ahí para la viga T. El alma es el que se lleva todo el cortante, al igual que en vigas de acero, ¿no? En vigas de acero despreciamos los patines para revisión por cortante. De igual manera, en vigas de concreto, en vigas I o vigas T, se considera la sección más reducida, que viene siendo el alma. Por eso es BWD ahí en la fórmula, ¿verdad? Cuando tenemos fuerza de compresión axial, la compresión le va a ayudar. Decíamos que la compresión le va a ayudar porque tenemos tensión diagonal. Si yo tengo una tensión diagonal y le aplico una compresión, pues tienden a compensarse o a equilibrarse la tensión con la compresión. De manera que siempre que haya compresión en un elemento como una columna, por ejemplo, la resistencia al cortante se aumenta, ¿verdad? La del concreto, porque estamos comprimiendo el elemento, ¿no? Y se aumenta en este factor, 1 más NU entre 140 AG, ¿verdad? NU es la fuerza de compresión axial en kilogramos, ¿verdad? Y AG es el área gruesa de la sección transversal, ¿ok? Y cuando tenemos fuerza de tensión, que es muy raro, ¿verdad? Que tuviéramos fuerza de tensión, la resistencia al cortante se va a ver afectada, se reduce. Este factor va a dar, esto va a dar menor que 1, ¿verdad? Porque dice aquí, dice más, pues se debe tomar negativo, ¿verdad? Porque es una carga de tensión. Así como la compresión le ayuda, pues ahora la tensión le va a afectar, ¿verdad?
Entonces hay que reducir esta fuerza de cortante, ¿verdad? Decíamos que un cálculo más detallado viene en la sección 22.551. Esto no lo vamos a ver. Ok, y el valor phi, ya lo habíamos visto, en el capítulo 21 viene el valor phi. Aquí no lo puse en ninguna parte, pero el capítulo, ya lo habíamos visto cuando empezamos a ver los valores de phi, que vale 0.75 para cortante y torsión. Por ahí lo deben de tener, allá cuando empezamos a ver phi, los valores de phi, viene un valor fijo, no es como en flexión que pudiera variar, ¿verdad? En cortante y torsión es 0.75, nada más. Bueno, la resistencia, esto es la resistencia cortante proporcionada por el concreto, y la resistencia cortante proporcionada por el acero de refuerzo, ¿verdad? Que viene en la sección 22.510, esto se lo agregué respecto a los apuntes anteriores, ¿verdad? Que viene el refuerzo para cortante en una dirección. ¿Por qué? Porque también hay cortante en dos direcciones, como en el caso de las losas. Cuando tenemos la penetración, ¿verdad?, de una columna en la losa, decíamos que el cortante se genera alrededor de la columna, ¿verdad? En una superficie, si la columna es cuadrada, pues sería una superficie cuadrada, ¿verdad? Pero se le llama cortante en dos direcciones a eso. Eso lo vamos a ver cuando veamos losas. Ahorita estamos hablando de cortante en una dirección, cortante en vigas. Entonces, partiendo de que el BU, la ecuación general de diseño, ¿verdad?, del RFD, BU debe ser menor o igual a phi BN, y phi BN la ponemos como la suma de phi BC más phi BS. De aquí podemos despejar cuando VU sea mayor que phi BC, ¿verdad? Es obvio. Pues entonces VS, phi BS sería mayor que 0, ¿verdad? Entonces se puede despejar de la fórmula, de esta fórmula, tomando la igualdad, ¿verdad? Tomando la igualdad aquí. Podemos despejar phi BS. Phi BS nos quedaría BU menos phi BC. Si despejamos BS sería BU menos phi BC entre phi, o BV entre phi menos VC. Esta es la ecuación 22.511 del ACI. Y por otro lado, esta es la resistencia requerida, la resistencia requerida por cortante, ¿verdad?, del acero de refuerzo. Es lo que yo requiero que resista el acero de refuerzo. La resistencia proporcionada por el acero de refuerzo, aquí viene el cálculo, ¿verdad? Dijimos que en una sección dada determinamos las fuercitas en cada estribo, llamándole AV al área del refuerzo por cortante. AV es el área de refuerzo por cortante. Ese depende de la cantidad de ramas que tenga el estribo. Normalmente en un estribo, en una viga, tiene dos ramas. Una rama, dos ramas. Entonces, AV es el área de cada rama de estribo por dos, ¿verdad? Porque son dos ramas. Ese sería AV. Sería dos veces el área de un estribo. Y como normalmente el estribo es varilla número 3, pues sería el área de la varilla número 3. O sea, 0.71 por 2, ¿verdad? Porque son dos ramas. Entonces aquí derivamos, a través de esta fuercita, derivamos la fórmula para VS. Dijimos que era la sumatoria de estas fuerzas, ¿no? ¿Verdad? La sumatoria de todas las fuerzas de todos los estribos. Y la cantidad de estribos que caben en esta distancia D, pues sería D sobre S, ¿verdad? Por eso resulta esta fórmula, donde la sumatoria sería D sobre S. Para eliminar la sumatoria, sería la cantidad de estribos, ¿no? D sobre S. Entonces sería AVFYT por D sobre S, ¿verdad? Esta es la ecuación 22.510.5.3. Y para estribos, vamos a ponerle debe ser la 5.4 esta ecuación. Para estribos inclinados se multiplica por este factor, seno de alfa más coseno de alfa, en donde alfa es la inclinación de los estribos. Si estos estribos fueran inclinados, alfa es la inclinación del estribo respecto a la horizontal. Es muy raro manejar estribos inclinados en vigas, ¿verdad? Bueno, los tipos de refuerzo que se usan por cortante, ¿verdad?, son estribos perpendiculares o inclinados respecto al eje del elemento. Aquí están dibujados estribos perpendiculares o estribos inclinados. Aquí decíamos el valor alfa, ¿no? Este es la inclinación del estribo respecto al eje. Estos son los más comunes de estribos, ¿verdad? Los estribos perpendiculares. Ojo, los estribos aquí no los dibujé transversalmente, pero pueden ser abiertos o cerrados los estribos en cortante. No así para torsión es obligado que sean cerrados, si no, no se desarrolla la fuerza del momento torsionante, ¿verdad? Entonces aquí los estribos pudieran ser abiertos o cerrados. ¿Qué es lo más común? Tener estribos cerrados, ¿verdad?
Otro tipo de refuerzo, esto lo menciona la CI, por eso lo pongo aquí. Otro tipo de refuerzo sería un refuerzo de electrosoldado, ¿verdad? El refuerzo de electrosoldado es una malla que la doblan y les da un Armex, ¿verdad? O sea, aquí te queda un Armex, ¿verdad? Sí, más o menos. Okay. Otro tipo de refuerzos, en el caso de elementos circulares, pues son las espirales o estribos circulares, ¿verdad? Una espiral, pues es una varilla continua, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en columnas. Cuando veamos columnas nos clavamos más en esto. En el caso de losas, elementos sólidos, bueno, se puede usar un refuerzo proportante de esta forma. No es muy práctico ni común, ¿verdad? Pero pudiera usarse un estribo de esta forma, ¿verdad? El refuerzo principal serían estas puntitas de varillas. Y este sería un refuerzo proportante a cierta distancia. Bueno, vamos a ver el diseño proportante. Como ya se vio, ¿verdad? Pues el VS, ya dijimos que era PU menos IVC entre phi, es la resistencia requerida por el refuerzo, ¿verdad? Por cortante, obviamente. Y la resistencia proporcionada es AV FYT por D entre S. Si igualamos estas dos, pudiéramos despejar la mayor incógnita que normalmente tenemos, ¿verdad? Esto es válido cuando VS sea mayor que 0, ¿verdad? Si VS es 0 o menor que 0, no puede ser negativo, si no, pues no tiene caso diseñar por refuerzo, ¿no? Daría un valor negativo, no tiene sentido. Como normalmente ya se conoce la fuerza cortante, ¿verdad? ABU, FIBC, aquí en la fórmula. AV, dijimos que normalmente proponemos los estribos, el diámetro, ¿verdad? Que es muy común de varilla de 3 octavos. Rara vez usamos anillos o estribos de alambrón, que pudiera funcionar como refuerzo por cortante, el estribo de alambrón. El alambrón lo vimos allá al inicio del semestre, dijimos que eran varillas lisas, varillas lisas de un cuarto el alambrón, ¿verdad? Y de un FY menor, alrededor de 2300 kilogramos por centímetro cuadrado el FY, pero que por cortante pudiera considerarse en algunos elementos, sobre todo en vivienda, ¿no? De interés social, de vivienda media, en donde se demandan, son claros pequeños y demandan, perdón, poca resistencia, ¿no? Los elementos. Pudiéramos pensar ahí en usar alambrón. Okay. Entonces, como ya conocemos todos estos datos, lo más común es que conozcamos el VS, pues ya lo conocemos acá. De esta fórmula podemos conocer VS, ¿verdad? BU menos IVC entre phi. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues calcular el valor de VC, perdón. Calcular el valor de VC. Si multiplicado por phi, ¿verdad? Me da mayor que BU me da mayor que ese valor, ¿verdad? Acá. Si VU es mayor que phi BC, entonces quiere decir que VS sí tiene valor. Y si no, pues daría negativo. Entonces, reviso esta condición, que phi BC sea menor que VU. Y ahora sí, después de eso, reviso, calculo VS, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, requerido, VS requerido con esta, ¿no? Si BU es menor que FIBC, pues nos va a dar negativo, es obvio, ¿no? Aquí está. Sería BU menos IBC. Si este valor fuera mayor que este, te va a dar negativo, no tendría sentido. Entonces tiene que ser BU mayor que FIBC. ¿Ok? Entonces despejamos la separación. Como ya los estribos ya los conocemos, ¿qué estribos estoy a proponer? Pues la separación la calculamos a VF y T por D entre VS. ¿Verdad? Y esa separación la comparamos con una separación máxima de estribos que viene en 97622. El capítulo 9 es para vigas. Entonces tenemos que trabajar con el capítulo 22, que son el cálculo de las resistencias, ¿verdad? Todos estos son capítulo 22, ¿verdad? 22, que calcula las resistencias, y con el capítulo 9 ya la aplicación a vigas, ¿verdad? El capítulo 9 ya es para vigas. Bueno, el espaciamiento máximo por cortante o separación máxima por cortante, ese depende, viene en la tabla 97622. Depende de esto, básicamente, de esta ecuación de 1.1 raíz de F'C por BWD. Si VS es menor que este valor, entonces dice que la separación máxima es D en 2. D
el peralte efectivo, recuerden, el peralte efectivo, la D minúscula entre 2 o 60 centímetros. El menor de estos valores se toma como la separación máxima. Si este valor VS rebasa el 1.1, raíz de F'CWD, entonces la separación se va a la mitad de estas dos, ¿verdad? A D en 4 y a 30 centímetros. El menor de los valores. Es caso muy raro, pero si fuera, pues tienen que irse a la mitad. Ok. Entonces ya vimos cómo calculamos el refuerzo por cortante, la separación, hay que compararla con la separación máxima. Y por otro lado, hay que ver un refuerzo mínimo por cortante. ¿Sí? El refuerzo mínimo por cortante nos dice el ACI en 963, ¿verdad? 963. Si quieren le damos un repaso, si no, pues ustedes le dan un repaso, ¿no? Ahorita ya por cuestión de tiempo, ¿no? Por eso le puse yo las referencias aquí para que vayan viéndolo ustedes en el ACI. El refuerzo mínimo por cortante dice, y es muy importante esta tabla, dice, se debe colocar un refuerzo mínimo AV. El refuerzo mínimo por cortante es AV, porque AV es el refuerzo por cortante. Y AV mínimo, pues es obvio que el refuerzo por cortante mínimo. ¿Ok? Entonces, dice, se debe colocar AV mínimo en todas las secciones donde VU sea mayor que FIBC. O sea, aquí dice, si VU rebasa la mitad de FIBC, ya pone refuerzo mínimo. Aquí dice, en todos los casos, excepto los casos de la tabla 9631, esto que están aquí, excepto estos casos. ¿Ok? ¿Por qué en estos casos no? Bueno, o sea, lo que está diciendo es que el área de cero mínima se coloque en ciertas secciones aún que BU, aquí está, aún que BU sea menor que FIBC, aquí está, BU menor o igual que FIBC. Aún siendo esa condición, dijimos, vuelvo a repetir, si BU es menor que FIBC, no requiere refuerzo por cortante por resistencia. Por resistencia no requiere. Pero, por reglamento, si BU sea menor que FIBC, pero mayor que 0.5 de FIBC, colócale un refuerzo mínimo en todos los elementos, excepto los de esta tabla. O sea que las vigas comúnmente aplican este criterio. Aunque BU sea menor que FIBC, pero si cae en este rango, se requiere refuerzo mínimo en algunas vigas. ¿Qué elementos no caen dentro de esto? O sea, que son excepciones a esta especificación, son estos elementos. Viene la tabla 9631. Dice, tipo de viga. ¿Y qué condición, verdad? Tipo de viga. Una viga de poca altura. ¿Qué es una viga de poca altura? 25 centímetros máximo. Que la altura de la viga sea 25 centímetros máximo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, se me ocurre ahorita un cerramiento. Un cerramiento en una casa que pudiera estar trabajando como una viga, ¿no? Si fuera un muro cargador, en donde ese cerramiento esté trabajando como una viga, ¿verdad? Que esté cargando parte del muro que le cae arriba del cerramiento y que ese muro esté cargando una losa o parte de una losa, entonces ese cerramiento sería una viga, pero sería una viga pequeña. Si fuera un cerramiento de 20, pues quedaría en esta condición. Quiere decir que ese cerramiento diseñado como viga no está obligado a colocarle refuerzo mínimo con esta condición, ¿verdad? Acuérdense, estas tablas son excepciones a esta especificación. O sea, en todos los elementos debe de agregarse área de cero mínima, pero en esto que dice la tabla, en estos no, ¿verdad? Ok. A mí se hacía más fácil al revés, o sea, entenderlo mejor, ¿verdad? Decir, mira, en estos elementos es donde sí, pero aquí te dice todos excepto en estos. Entonces son las vigas de poca altura, ya dijimos. Otros elementos son las vigas integrales con la losa. En la práctica muchos les llamamos, o algunos le llaman, yo no me gusta llamarle mucho vigas planas, ¿verdad? Pero muchos le llaman vigas planas.
Es una viga que va dentro de una losa. Si la losa tiene 25 centímetros de espesor, la viga va a medir 25 centímetros de espesor. No la vas a ver. Ya con acabados, tú no vas a saber que va una viga integrada en la losa. Esto es permitido hasta cierto punto, porque en claros cortos, ¿no? O sea, si tenemos claros largos, se puede la viga deformar junto con la losa. Y ya me tocó, les platico una experiencia que tuvimos de una casa que no diseñé yo. Siempre recalco. Cuando yo la he diseñado, se los voy a decir. Sí, también la regamos. Somos humanos. Pero esta casa no la diseñé yo, ¿eh? Entonces el ingeniero estructurista, que por cierto tenía muchas deficiencias esa casa, muchas deficiencias de diseño, de la losa sobre todo. No revisé todo, pero la losa sí. Unas vigas integrales que puso este ingeniero, con un refuerzo muy deficiente, por cierto. Recuerdo muy bien, la losa era de 20, porque está ahí la casa, ¿verdad? La losa es de 20 centímetros de espesor y le puso unas vigas anchas de 50 centímetros de ancho, ¿verdad? Por 20 centímetros de altura, del espesor que estaba integrada en la losa. Y le puso un refuerzo muy deficiente. Yo le hice el cálculo rápido a esa viga con las cargas que le llegaban, muertas y vivas, como ya lo hemos visto, y le llegaba un momento último de alrededor de 18,000, 19,000 kilogramos metro, el máximo momento que le llegaba por cargas a esa viga. Y haciendo cálculos, esa viga, ya considerando el refuerzo en la zona de compresión, una viga la revisé con toda la mano, con la intención de aprovechar la máxima capacidad. La revisé doblemente reforzada con los procedimientos que ya vimos. Y sorpresa, resistía la cuarta parte del momento que les llegaba. La cuarta parte. O sea, de un momento requerido de 18,000 o 19,000 kilos metro, resistía como 4,500 esa viga. Obviamente estaba lejísimos de resistir. Y por eso fue que esa viga falló. Se deflexionó la viga y falló. No se cayó afortunadamente la losa, pero hubo falla. Se tuvo que reforzar con unas vigas de acero, pero la losa ya estaba deformada. Tuvieron que emparejarla ahí con acabados, no sé qué tanto hicieron. Yo les hice el cálculo de el refuerzo de unas vigas metálicas y algunas otras vigas por ahí que estaban mal calculadas. Este pseudo ingeniero estructurista, pues sí la regó ahí, ¿verdad? Y no fue el único caso, ¿eh? Tengo otros que en su momento se los platico, ¿verdad? Ya que veamos cimentaciones, para avanzar más, les platico otros proyectos de ese mismo ingeniero y no le voy a decir nombre para no quemar. Pero bueno, esas vigas integrales, me acordé de este caso, ¿no? Vigas integrales de la losa, ¿eh? Pudieron funcionar, pero hasta cierto punto. Ok, vigas integrales con esta condición, que una altura menor de 2 HF, el espesor del patín, o 0.5 veces el ancho BW, etcétera. No sé, bueno, vamos a seguirla así rápido, ¿no? Son varias excepciones. O tengamos vigas construidas de concreto de peso normal, pero reforzadas con concreto, ya reforzado con fibras de acero, que vengan de acuerdo a esta especificación de estas secciones. En el capítulo 26 viene todo esto, ¿no? Y con un F'C menor de 400 kilos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Vigas de 60 centímetros o menos, y con que BU sea menor o igual a 0.53 raíz de F'C por BW por pi, ¿verdad? O sea, con estas condiciones también exceptuamos esas vigas, ¿no? Básicamente. O losas aligeradas, losas nervadas, también la vamos a ver estas losas. En estas losas no aplica, de hecho en ninguna losa, por cierto, nomás que como este capítulo aplica vigas y las vigas aligeradas se diseñan, las losas aligeradas, perdón, se diseñan como vigas T, por eso la incluyen en esta tabla, pero esas estrictamente son losas. Aquí se todo tipo de losas también, todo. Cualquier elemento sólido
está dentro de las excepciones. No aplica el refuerzo mínimo en las losas sólidas o zapatas o muros de contención, elementos sólidos, no aplica este criterio, ¿verdad? Aunque no venga aquí incluido, pero de una vez se los comento. Bueno, después de que ya calcule mi refuerzo y mi separación máxima, hay que revisar que ese refuerzo cumpla con un mínimo, así como lo hacíamos para el refuerzo por flexión. Ese refuerzo mínimo viene en el capítulo 9, la sección más bien 9.6, capítulo 9, ¿verdad? Sección 9.633. Ahí viene el refuerzo mínimo por cortante. Y nos dice que se debe tomar el mayor de estos dos valores, de punto 2 raíz de F'C por WS entre F y T, ¿verdad? O 3.5 WS entre F y T. El mayor de estos dos, ¿verdad? Normalmente rige este. La frontera entre una y otra es cuando F'C anda alrededor de 308 kilos por centímetro cuadrado. Digamos que 300. Si el F'C es 300 para abajo, rige este. Y si es 300 para arriba, rige este, ¿verdad? Pero bueno, si no se acuerdan de eso, olvídense. Calculen los dos y tomen el mayor. Esa es la separación entre estribos. Aquí está el criterio de lo que les decía. Miren, esta grafiquita es muy... se fue la palabra, pero es muy clara, ¿no? En explicar los criterios de las diferentes zonas en un diagrama de cortantes a lo largo de una viga, ¿verdad? Sabemos que el diagrama de cortantes va variando, así como hablábamos de flexión, que el momento flexionante máximo se presenta al centro del claro, ¿verdad? Y que, digo, en una viga simplemente apoyada, ¿no? Y que diseñamos normalmente para ese refuerzo, para ese momento flexionante, el refuerzo por flexión, pues así para cortante. La sección crítica para cortante o los puntos críticos son los que están cercanos a los apoyos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vemos un diagrama de cortantes para una viga simplemente apoyada, pues aquí voy a ver un diagrama de cortantes así, aunque no sea simplemente apoyada, pero sí un diagrama de cortantes así. Aquí estoy dejando nada más una parte, ¿no? del diagrama a lo largo de la viga. Aquí pues, continuaría para acá el cortante. Pero bueno, para explicarlo en este diagrama de cortantes, si las cargas fueran distribuidas, también estoy partiendo de eso, ¿no? Bueno, esto es muy esquemático, ¿no? Aquí digo, el criterio, este es el criterio para el refuerzo por cortante en elementos de la tabla 9631. Todos los elementos que vienen en la tabla 9631 dice, cuando BU, cualquier valor de BU, el cortante aquí vale 0, y va aumentando el cortante hasta un valor máximo al eje, ¿verdad? Al eje hay un valor máximo y acá 0. Bueno, tienen diferentes valores, obviamente. Si cualquier valor de BU está por abajo de FIBC, aquí ubico mi valor de FIBC, le llamo zona 1 a esta. Esta yo le llamo así, no le llamo el ACI así, yo le llamo zona 1. Esta zona 1 quiere decir que BU es menor que FIBC, por lo tanto no requiere refuerzo por cortante, porque el concreto solo resiste en la fuerza cortante. Y no hay más, o sea, no requiere refuerzo, no hay que poner un mínimo. Acuérdense, son las excepciones de la tabla. La tabla, dijimos, son elementos en donde no requiere refuerzo mínimo, ¿verdad? Toda la tabla. Vigas integrales, vigas de 25 centímetros o menos, vigas con fibras de concreto, fibras de acero, ¿verdad? Dentro de la mezcla de concreto, y las losas aligeradas, ¿no? Las losas nervadas. Todos esos elementos sería este criterio, ¿verdad? Y aquí en esta zona le llamé zona 3, aquí. Zona 3 es cuando BU, cualquier valor de BU, es obvio que va a ser mayor que FIBC. Entonces, quiere decir que aquí el concreto no resiste, ¿verdad? La resistencia al concreto sería esta, ¿no? Aquí. Okay. Entonces, BU queda por arriba de FIBC. Entonces, no resiste y por lo tanto hay que agregarle refuerzo por cortante, ¿verdad? En esta zona 3 se requiere refuerzo por cortante. Aquí no aparece en ningún lado el refuerzo mínimo, ¿verdad? Que es lo que decíamos. En esos elementos de la tabla no requiere refuerzo mínimo. A diferencia de este otro, aquí ya están, dije, criterio para refuerzo por cortante en vigas y en todos los elementos que no se incluyan en la tabla 9631. Todos los elementos no incluidos en esa tabla. ¿Ok? Aplican ya aquí vienen tres zonas. La 1, bueno, la 3. La zona 3 es igual que esta zona 3, ¿verdad? Cualquier valor de BU
está por encima de fibra C. Por lo tanto, en esta zona 3, pues es la misma que acá. Requiere refuerzo por cortante, ¿verdad? Cualquier valor de BU queda por arriba de fibra C. Por lo tanto, requiere refuerzo por cortante. Y la zona 1 es que BU es menor que la mitad de fibra C. La diferencia a esto es que aparece aquí el punto 5 de fibra C. Aquí no aparece el punto 5 de fibra C. Aquí sí. Entonces aquí la zona 1 está limitada por este punto 5 de fibra C, sería la frontera. ¿Ok? Y la zona 2 ya es BU, queda en medio de punto 5 de fibra C y fibra C, ¿verdad? Para este caso dice que aunque no requiero refuerzo por cortante, no requiero por resistencia, vuelvo a recalcar, porque cualquier valor de BU queda por abajo de fibra C. Quiere decir que el concreto solo resiste, pero por especificación debemos de colocarle un área de acero mínima por cortante. Aquí está, ¿verdad? Por especificación, ¿verdad? Ok, entonces aquí tendríamos 3 zonas, ¿verdad? Habría que, cuando estoy haciendo mi diseño, ubicar esas 3 zonas, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Ya les puedo encargar un ejercicio? ¿Qué? ¿No hay dudas? Pues vamos bien. Bueno, vamos a ver un ejercicio donde aplicamos todo esto que estamos viendo, ¿no? Aquí los tengo el ejercicio. De hecho, este ejercicio lo tomé de la viga T que ya habíamos diseñado, ¿verdad? El ejercicio, no lo puse aquí, fíjense malamente, pero voy a poner aquí en mis, es del ejercicio, a ver, tomen nota, es del ejercicio de la viga T que ya hicimos. Es del ejercicio 7. Es el 6, no, Inge. ¿Mande? Es el ejercicio 6. 6, sí. Del ejercicio 6, exacto. Del ejercicio 6 es el mismo, ¿verdad? El ejercicio 6 es una viga T que diseñamos por flexión. Sí, el 7 fue de puntos de corte de varillas, ¿no? Ok. Del ejercicio 6 sería ¿no? Lo voy a... Del ejercicio de la viga T del ejercicio 6 tomé esto mismo para esa misma viga diseñarla por cortante. Bueno, digamos que esa viga quedaría completa, ¿verdad? Bueno, casi completa. Diseñada por flexión y diseñada por cortante. ¿Ok? Entonces los datos eran 4500 de carga, la carga máxima, carga última, 4500 kilos por metro, un claro de 7 metros, ¿verdad? La sección transversal de 50 por 25, 25 por 50, con un ancho de patín de 70 y un espesor de patín de 45. Aquí le puse 45 del patín para abajo, ¿verdad? Pero el total es 50. Estribo número 3, la D, esta D ya no la calculé aquí porque ya la habíamos calculado, ¿verdad? Es el mismo valor que ya habíamos calculado cuando diseñé por flexión. Digamos que este ejercicio será una continuación del ejercicio 6, nada más que ahora para el diseño por cortante, ¿no? Bueno, hice mi diagrama aquí de cortantes, pues hay que calcular las reacciones, está muy sencillo, W entre 2, ¿verdad? 4500 por 7 entre 2 me da 15.750 kilogramos, ¿verdad? De reacción. Aquí no, malamente ya no alcancé, lo hice muy rápido, pero habría que revisar las condiciones o los requisitos para ver si usamos el cortante a la distancia D.
le damos un repaso, si lo quieren anotar, le damos un repaso, qué requisitos debemos de tener para que se aplique, para que se pueda considerar en el diseño este cortante a una distancia D del paño. Aquí consideré apoyos de 30 centímetros, BA, ancho de apoyo es BA, ¿ok? Considerar apoyos de 30 centímetros. De manera que esta línea punteada es el paño del apoyo, ¿verdad? Sería la mitad de aquí, ¿verdad? Obviamente, porque esta línea es el eje del apoyo. Hay una mitad para el lado izquierdo y la otra mitad para el lado derecho. Entonces la mitad de 30, aquí está, BA entre 2, salió medio borroso aquí, pero es punto 15. La mitad de 30, punto 15 en metros. Y la distancia D del paño del apoyo a la distancia D es punto 4378 en metros, ¿verdad? Aquí está en centímetros. Punto 4378. Entonces, aquí lo calculé, pero vamos a dar un repaso a los requisitos, ¿verdad? BUD, decimos que la diferencia de cortantes entre un punto y otro punto es la carga por la distancia entre esos puntos. Si yo quiero calcular este cortante, lo que hago es restarle al cortante al eje, le resto W por X, la distancia X entre esos dos puntos. Y esa X vale punto 15 más punto 4378, que sería esta. Aquí está. La multiplico por W y se la resto a 15.750. Esta diferencia me da 13.105, ¿verdad? Que sería el cortante a la distancia D del paño del apoyo. ¿Okay? En lugar de usar este cortante para diseño, usamos este cortante para diseño. ¿Qué pasa si usamos este? Pues es algo conservador, ¿no? Es un cortante más alto. ¿Qué requisitos decía que deberíamos de cumplir? Fíjese, aquí las reacciones de compresión. Le damos para atrás para que vean los requisitos. Bueno, estaba en el otro, ¿verdad? Estaba en el otro punto. Aquí está. Aquí. Dijimos que se permite diseñar con el cortante a una distancia del paño del apoyo, que es la sección crítica. Si se cumplen los requisitos. Que la reacción sea de compresión. Recuerden que tenemos la viga y la reacción es de compresión. Ya cumplimos el primer requisito. La segunda, que las cargas se apliquen cerca o en la cara superior, cerca en la cara superior o en la cara superior. Aquí no estamos especificando está pegada la carga, pero se supone que la carga está encima, ¿verdad? Que la losa está apoyada, esta viga debería cargar una losa que esté apoyada sobre la viga, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces seguramente el segundo requisito lo cumplimos. Y el tercer requisito es que no haya ninguna carga concentrada. Pues no hay carga concentrada, ¿no? Aquí. Entonces los tres requisitos se cumplen, ¿verdad? Por eso usé este valor. Como quiera, ahorita hacemos el número si usáramos este valor, ¿verdad? ¿Qué tanta diferencia habría entre este valor y este valor? La verdad es que no hice el ejercicio, pero no creo que haya gran diferencia. Pero ahorita lo podemos hacer aquí rápidamente. Bueno, primero, hay que calcular el cortante resistente por el concreto, el VC, ¿no? Es una viga, no podemos considerar carga axial, no hay carga axial, ¿verdad? Entonces sería directamente la fórmula de VC igual a 0.53 lambda raíz de F'(c) por BWD. Es la fórmula más sencilla, ¿verdad? Okay, sustituyendo valores. ¿Se acuerdan que esta viga era F'(c) de 200, ¿verdad? Aquí lo puse, de 200. Y pues continúe con eso, ¿no? Continúo con el 200. Sustituyendo valores sería 0.53 lambda, dijimos que siempre va a ser 1, ¿no? Lambda es 1 para concretos de peso normal. Lambda es un factor de modificación para concretos ligeros. Entonces sería 0.53 por 1 raíz de 200 por 25, aquí dijimos era BW, ¿verdad? La fórmula dice BW, aguas con eso, no dice B, ¿verdad? Es el alma es lo que se lleva a la fuerza cortante. BW y la D 43.78, ¿verdad? Nos da una resistencia VC de 8.204 kilogramos. Y Φ vale 0.75 para cortante y torsión. Ya lo habíamos dicho. Multiplicando
VC por phi me da 6.153. Esto es lo que resiste el concreto ya afectado por phi. ¿Ok? Bueno, como vemos, la resistencia de diseño es 13.105. La resistencia de diseño. Y lo que resiste el concreto es 6.153. Entonces, pues se rebasa prácticamente más del doble, ¿no? O sea, el PUD es un poquito más del doble de FIBC, por lo tanto, requiere refuerzo por cortante. ¿En qué zona caemos? Caemos en la zona 3, ¿verdad? Este caso sería la zona 3. El FIBC lo ubicamos por aquí, ¿verdad? En la zona 3, en donde PU es mayor que FIBC, requerimos refuerzo por cortante, ¿verdad? Como es una viga sería este caso, ¿no? No este, ¿verdad? Es una viga de 50 centímetros de peralte o de altura, entonces sería este caso de criterio, ¿verdad? Esto dijimos que era para las excepciones de la tabla, pero se aplica este, ¿no? Entonces, esta primera zona andamos aquí. BU de 13.000 y pasadito, FIBC de 6.153, entonces andamos en la zona 3 aquí ahorita, ¿verdad? En esta zona 3 requerimos refuerzo por cortante. Ok, y calculamos la resistencia requerida del refuerzo por cortante, que sería BUD. En la fórmula dice BU, pero como ya estamos usando aquí BUD, porque se vale, se cumplen los requisitos, de manera que se vale usar BUD, entonces sería BUD menos FIBC entre phi. Sustituyendo valores, aquí me le puse phi, es 0.75. Déjenme lo corrido de una vez acá. Por andar ahí en las carreras, debe ser 0.75 ahí, ¿verdad? Nos da 9.270 kilogramos de que debe resistir el refuerzo por cortante. Es lo que debe resistir, o sea, es lo requerido. Ahora hay que ver cuánto le pongo para que me resista ese refuerzo por cortante. Perdón, fuerza cortante, ¿no? El refuerzo por cortante, pues ya lo habíamos deducido, ¿no? Que era VS igual a AVFYT por D menos entre S. Esta es la resistencia proporcionada por el refuerzo por cortante, ¿verdad? En donde AV aquí lo volví a dibujar para que se entienda mejor. AV es el área de refuerzo por cortante, que es 2 veces el área AB del estribo, ¿verdad? 2AB el estribo, ¿verdad? Es el área de cada rama de estribo. Una rama y otra rama, son 2, por eso es el 2. El área del estribo, como ya habíamos propuesto, estribo número 3, ¿verdad? Acá lo puse, estribo número 3, que es lo más común. Entonces el área sería 2 por 0.71, 1.42 centímetros cuadrados de área. Entonces, despejamos o igualamos, lo que hacemos es igualar el VS requerido al VS resistente y despejamos la S, ¿verdad? Entonces sería AVFYT por D entre VS. Sustituyendo valores sería el área 1.42 por 4.200 del FY por la D 43.78 entre 9.270. Nos da una separación requerida, lo redondeé aquí a 28 centímetros, me dio un poquito más, 28 puntos y tantos. Obviamente se redondea a 28 centímetros. Quiere decir que requerimos estribos a cada 28 centímetros. Fíjense, la separación máxima tiene sentido, ¿eh? No se los pregunté, pero tiene sentido. ¿Por qué la separación máxima se limita a D en 2? Fíjense, si yo tuviera una viga y me hubiera dado una separación muy grande, que de alguna manera
que tuviera tener una carga reducida, de manera que me da un cortante menor y me pide menos estribos. O sea, hablar de menos área de cortante, menos estribos, es hablar de que te da una separación muy grande. Vamos a pensar que la separación fuera mayor que D. Que la separación fuera mayor que D. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar si la separación es mayor que D? O sea, la viga mide D, ¿verdad? O sea, D. Y la D horizontal, y yo le pongo estribos a más que D. ¿Qué pudiera pasar? Pues ¿Será correcto? no se está impidiendo que se formen las grietas a 45 grados. No se está impidiendo. O sea, la grieta siempre, dice uno, a ver, ¿por dónde fallan los elementos? Pues fallan por lo más débil. Digo, como cualquiera, ¿verdad? Hasta no nada más aplicado a elementos estructurales, ¿no? Siempre dicen que todos tenemos de dónde cojear por ahí, ¿verdad? Tenemos el punto débil. Entonces, es obvio que si yo pongo estribos más separados, la grieta se va a presentar entre un estribo y otro. ¿Sí? Si la grieta se va a 45 grados y yo tengo un estribo, ahí donde está el estribo, allí puede empezar la grieta. Y si yo colocara exactamente los estribos a la separación D, a la D, pues se va a empezar en la parte inferior de un estribo y va a terminar en la parte superior del otro estribo, la grieta. Exactamente en medio se va a presentar la grieta. Y es como si no tuviéramos estribos. No hay ningún estribo que impida, como lo dijo aquí acertadamente Froilán, no hay nada que lo impida, ¿no? Que se presente la grieta entre esos dos estribos. Es como si no tuviéramos estribos. Entonces la lógica indica que deberíamos de colocar estribos a no más de D, a no más de la separación D, porque si no, pues sí corremos un riesgo, ¿no? Por eso se limita a D2. Dices tú, mira, yo tengo dos estribos a los extremos de D. No, pues si la pongo a D en 2, estoy garantizando que al menos un estribo va a caer donde esté la grieta. Entonces ya tengo ahí un estribo que va a resistir al menos esa grieta, ¿verdad? Entonces, por eso es la razón de limitarlo a D en 2. ¿Ok? Bueno, entonces dijimos la separación nos da a 28, la requerida. Hay que revisar la separación máxima. La separación máxima es a D en 2. ¿Cuándo se cumple que VS sea menor que 1.1 raíz de F' de WD? ¿Ok? Cuando tenemos esta condición, manejamos la separación máxima D en 2 o 60 centímetros. Hay que revisar esta condición. 1.1 raíz de 200 por 25 por la D, BWD, nos da 17.026 kilogramos. Y la VS requerida nos dio 9.270. ¿Sí? 9.270. Entonces, VS es menor que 1.1 raíz de prima CBWD, por lo tanto la separación máxima se aplica a esta D en 2 o 60. La D en 2, 43.78, me da aproximadamente 22 centímetros, me da un poquito menos, 21.8, pero lo redondeé a 22, 22 centímetros. Es como si hubiera tomado aquí 44, ¿no? O 60, obviamente rige la menor, ¿verdad? 22 centímetros. Entonces la separación máxima es 22. Entonces, yo debo de colocar estribos a no más de 22 centímetros. O sea, la conclusión sería ahí colocar estribos número 3 a cada 22 centímetros. ¿Ok? Si la separación máxima hubiera dado menor que la separación requerida de 28, imagínense que la separación máxima me hubiera dado, perdón, mayor, ¿verdad? Mayor. Me hubiera dado 35 centímetros, entonces le pongo lo que yo requiero. La separación que yo requiero a cada 28 hubiera regido, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces conclusión sería colocar estribos número 3 a cada 22. Aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde? ¿A todo lo largo de la viga? ¿O cuál sería el criterio?
¿verdad? ¿Qué opinan? ¿A todo lo largo de la viga o cuál sería el criterio para decidir si pongo o no a todo lo largo de la viga le pongo estribos? ¿Nadie? Pues hasta que el cortante sea menor que el que resiste el concreto, ¿no? Hasta que el cortante sea menor que el que resiste. Pero en vigas, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía en vigas? A ver, aquí está. Ahorita estamos calculando la zona 3, ¿verdad? Este BUD nos dio de 13,000 y cacho. Este FIBC de 6,000 y cacho. Y estamos en esta zona. Todavía de aquí para abajo seguiría una zona 2, ¿verdad? ¿Qué dice la zona 2? Se requiere refuerzo mínimo. O sea, aquí estamos obligados a esta viga a colocarle refuerzo mínimo. Y aquí lo que yo requiero. Entonces aquí requiere estribos y aquí requiere estribos. No requiere por resistencia, requiere por especificación de un mínimo. Y en esta zona 1 ya no requiero nada. Entonces, ese es el criterio, ¿no? ¿Pudiera haber aquí una zona 1 donde yo no requiero nada? Claro. Donde tu cortante se ande por abajo de la mitad de FIBC. ¿Ok? Entonces, ahorita vemos esa gráfica. Aquí la puse, ¿eh? Ahorita la vemos. Vamos a revisar el área de cero mínima. El área de cero mínima dijimos que hay dos fórmulas. ¿Verdad? Sí la vimos, ¿verdad? Sí, sí. Sí la vimos, aquí está. ¿Verdad? Vimos las fórmulas, aquí está. Punto que hasta les dije, ¿no? Que la frontera entre uno y otro anda alrededor de F' de 300, ¿no? Ok. Bueno, simplemente con estas dos calculo las áreas. Aquí están, ¿verdad? O sea, punto 2, raíz de F' por BWS entre F y T, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el tomo? Pues la limito a la máxima, porque no le puedo colocar una mayor separación, ¿verdad? Tomo el valor máximo de ese. Dice, si ese es igual a ese máximo, con eso lo calculo. Entonces, punto 2, raíz de 200 por 25 por 22 de la separación entre F y T. Es el F y de los estribos, ¿verdad? Punto 37 centímetros cuadrados esta área. O la otra, 3.5 WS entre F y T, ¿verdad? 3.5 de 25 de BW por 22 de la S, entre 4.200 sería 0.46 centímetros cuadrados. ¿Toma la mayor? Normalmente el área mínima, siempre, normalmente, yo muchas veces en mis diseños no los reviso, porque normalmente resulta mucho menor, ¿verdad?, que la que yo estoy colocando. Aquí está, ¿verdad? El área que yo estoy colocando, AV, o sea, el AV real, son dos ramas de estribos. Dos ramas de 0.71 nos da 1.42. Pues por mucho mayor de 0.46, ¿no? Casi 1 centímetro cuadrado más de área que le estoy colocando. Entonces esta revisión pues a veces sale sobrando, ¿no? Pero bueno, para que les quede bien el ejercicio, ¿no? Bien completo, por eso los puse aquí. Ok, esto es lo que les decía, miren. Hay que ubicar todas las zonas. Todas estas zonas. ¿Qué punto calculamos ahorita de refuerzo? ¿Qué punto? Calculamos aquí. Esta sección calculamos, ¿no? Ninguna otra ahorita hemos calculado más que ahí. Y aquí dijimos que requerimos estribo número 3 a cada 22. 22 porque es la separación máxima. ¿Ok? Y de aquí para atrás también colocamos estribos, ¿eh? Aquí. Todas esas zonas se coloca estribos, pero se diseña con este mismo. De manera que los estribos que me den en esta sección crítica, yo los repito hasta acá. Pregunta. A ver qué dice la lógica para ustedes. ¿A partir de dónde coloco estribos en una viga? Si yo veo mi columna y veo mi viga,
o bueno, mi columna más ancha, ¿no? Y mi viga más ancha. ¿A partir de dónde coloco el primer estribo? Imagínense que estén ahí en obra y el maestro, oye, Inge, ¿y el primer estribo a dónde lo pongo? Que quede sobre la columna, que quede a paño, que quede a cierta distancia del paño de la columna. ¿Cuál será el criterio? El criterio es con el peralte, ¿no? A la distancia, que esté una distancia máxima del peralte. A la distancia de... Al paño, ¿no? A la distancia al paño. Ya hay dos opiniones y algo variadas. O sea, la pregunta es si colocamos el primer estribo, ¿eh? El primer estribo lo colocamos aquí. Ahorita uno me dijo que aquí, a la distancia de, y el otro me dijo que en el paño, aquí, ¿verdad? Como que están medios distantes uno de otro, ¿no? Pero bueno, se vale, ¿no? Se vale opinar, por eso les pregunto, es correcto. Miren, se supone que en la viga, que no la dibujé aquí malamente, hubiéramos dibujado aquí la viga, ¿verdad? Aquí su sección, bueno, vamos a imaginar que sea esta la viga, ¿no? Aquí a partir del paño de la columna, aquí sería la primera grieta hasta la distancia de, ¿verdad? Si se llegara a fallar, hasta la distancia de, aquí, a esa científica. Estrictamente en esta zona, pudiera presentarse grieta y pudiera fallar por cortante, ¿eh? Si yo le pongo el primer estribo aquí, no sería lo adecuado, ¿no? Porque me va a fallar en esta zona. Si yo coloco el primer estribo en el paño, pues tampoco, porque en el paño no afecta el cortante. O sea, hace que ni una ni otra. Recomendación. Nosotros, o sea, yo en particular, fíjense, el ACI no lo menciona, por cierto. Pero la lógica, al menos mi lógica, sería colocar el primer estribo a una separación a una distancia de la separación entre dos, más o menos. Si tengo 22 centímetros de separación, pues digamos que a 10 centímetros, lo redondeo, ¿no? A 10 centímetros. ¿Quiere decir que está mal si pones el primer estribo en el paño? No. Pero ese estribo no va a trabajar. Ese estribo que tengas tú en el paño de la viga, de la columna, no va a trabajar. Entonces, mejor colócalo a una distancia alrededor de la separación entre dos. Malamente ya no alcancé aquí a hacerles el croquis. Yo creo que en otra clase posterior les muestro ya un croquis aquí de cómo va el detallado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el primer estribo, si yo coloco aquí acá 22, el primer estribo estaría a 10 centímetros. A 10 centímetros del paño, ¿verdad? Y así me voy, ¿verdad? Hasta aquí. Esta zona, bueno, no sé si quede claro, ¿eh? El primer estribo a una separación entre dos, ¿verdad? Más o menos. Y de ahí me voy a cada 22 centímetros. Muchos ingenieros, o a lo mejor ustedes pudieran pensar, ay, ¿por qué 22? Pues le pongo a 20, hombre. Bueno, pues ponle a 20, ¿no? No pasa nada. Es un poquito más de estribos, ¿no? Estrictamente requerimos a cada 22, pero si lo quieren colocar a 20 ya en la construcción, pues háganlo. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, si me dan estribos a 24 centímetros, 24.5, pues ya como que está muy tentador ponerle 25 por el múltiplo, 25, 50, muy práctico, ¿no? Pero también se puede decir, pues acá 24, ¿no? Pero por favor, si ustedes están en obra y vienen a cada 24, pues no me lo colocan a cada 25. Pueden ustedes, ¿qué tanto es un centímetro, no? Pues bueno, la verdad es que a lo mejor no es mucho, pero estrictamente, pues hay que cumplir con los planos, ¿no? Una vez me tocó una vivienda, hablando de eso, una vivienda que diseñé con vigueta bovedilla las losas y pusimos varias vigas y me pidieron que fuera a revisar a la obra, la última losa, la losa de azotea que ya iban a colar, por cierto. Creo que ese día que yo fui iban a colar. Bueno, era la intención, era el plan. Y cuando llego, pues ya me digo, a ver, yo no llevé mi plano, digo, pues él tiene no, ¿no? Digo, a ver, préstame el planito, ¿no? Pues ya me presté el planito. Empecé a ver las vigas. Todas las vigas estaban mal. Eran como unas 3, 4 vigas. Todas estaban mal. Venía muy claro ahí en el plano, estribos número 3, digamos, valía número 3, o sea, 3 octavos, ¿verdad? A cada 15, por decir uno.
Y pues yo le medía, a ver, tráete la cinta, ¿no? Vamos a medir, medías ahí, ¿no? A cada 25. Otro que lo pedía cada 10 y venía cada, bueno, en fin. Pero y luego el refuerzo por flexión, ¿verdad? Venía por tantas varillas y ahí no estaba. No, todas estaban mal. ¿Qué se estaban supervisando? Pues a mí se me hace que no las supervisa. Pero bueno, es parte del quehacer, ¿verdad? Por eso les digo, todo ese criterio, ¿no? Aquí, si está 22, por favor, no lo redondeen para 25. Se redondea para abajo, ¿no? Para abajo la separación. Entre menor separación es más refuerzo, ¿verdad? Son más estribos que caben en la distancia D. Obviamente, fíjense, si aquí la separación me hubiera dado a cada 20. No, al revés. Vamos a pensar que fuera una viga más grande y que la D en 2 fuera mayor, ¿no? Aquí la D en 2 nos dio 22. Pero si fuera una viga como de 70 centímetros, de algunos 65 de peralte, la mitad serían 33. O sea, pónganle 30 la separación máxima. A lo mejor yo puedo pensar, si yo requiriera aquí a cada 20, por resistencia requiriéramos a cada 20 y por aquí la máxima a cada 30, pues yo me pudiera ir a la máxima en un punto dado, ¿no? Aquí requiero a cada 30, pero más a cada 22, perdón, o a cada 20 y más para acá, porque ya requiere menos, me voy a la separación máxima a cada 30, ¿verdad? A lo mejor aquí ya le pongo a cada 30 y para acá, pues a cada 22 o 20, lo que me haya dado, ¿no? O sea, a lo que voy a lo siguiente, se puede escalonar las separaciones entre estribos. O sea, pudiéramos tener en un metro y medio de un elemento, decir, mira, en esta distancia van a cada separación. O sea, obviamente, entre más pegados los apoyos, pues vamos a tener menos separación, ¿verdad? O sea, más refuerzo. De hecho, en puentes es muy común. En los puentes a veces nos decimos, no, aquí ponle a cada 15. Y luego enseguida ponle cada 25 o 30, ya ponle ya más separado, ¿no? O sea, por secciones podemos, entre más pegados los apoyos tenemos más cortante y muchas veces demanda más refuerzo, ¿no? O sea, esa es una, manejar diferentes separaciones. Otra sería manejar las separaciones, a lo mejor en cierta zona, manejar dobles estribos, ¿verdad? Si, por ejemplo, me ha tocado casos, ¿no? Aquí digo, ¿saben qué? Me pide estribos a cada 10 centímetros. O sea, la separación calculada, ¿verdad? De esta forma, la separación calculada me da 10 centímetros y la máxima 35 o 25, no importa. Pero fíjense, da 10 centímetros. Una opción sería manejar doble estribo. Si yo manejo doble estribo, ¿qué quiere decir? Que estoy manejando doble área A o B. O sea, son doble estribo, serían 2 ramas por cada lado, ¿verdad? Al dar vuelta son 2 ramas porque son 2 estribos. 2 ramas por 2 serían 4, entonces esta área se va al doble. Si esta área se va al doble, la separación se va al doble. Entonces, si yo manejo estribos dobles, la separación la manejo al doble. ¿Sí? Si me pidiera cada 10, le pongo dobles a cada 20. Y a lo mejor en una sesión le pongo dobles a cada 20 y el resto le pongo sencillos a cada 20. Sería una posibilidad también. ¿Sí? O sea, ustedes, vuelvo a repetir, pueden variar el estribo, el refuerzo por cortante a lo largo de un elemento, ¿no? A eso me refería. Bueno, por último aquí entonces. Esta misma viga, ¿no? Aquí nos rigió, y fue el único punto que hemos calculado, ¿no? Nos rigió varilla número 3 a cada 22, porque es la separación máxima. Obviamente, en toda esta zona, que le llamamos zona 3, ¿verdad? Aquí, zona 3. Entonces, quiero refuerzo por cortante, ¿verdad? Y ya no más de la separación máxima, de manera que rige estribo número 3 a cada 22. ¿Verdad? Hay que calcular la distancia. El cálculo de las distancias es por geometría, está muy sencillo, ¿no? La primera distancia aquí ya lo había hecho, ¿no? Esta parte ya la habíamos hecho al principio. A una distancia de, BA, o sea, el ancho del apoyo entre 2, ¿verdad? Serían 15 centímetros, y a la distancia D, ¿verdad? Punto 4378 en metros. Aquí aplica BUD. Ubiqué FIBC,
El phi BC ya tenía el valor, 6.153. Y la mitad de phi BC, lo redondeé aquí, 3.076 kilos. Sacamos la distancia está muy sencillo calcularlas. La distancia es el cortante o la diferencia de cortantes entre la carga. La diferencia de cortantes entre este punto y este punto es 3.076. Este vale 0. Sería 3.076 entre 4.500, nos da esta distancia de .684. .684, ¿verdad? Y como este valor es el doble de este, pues también estas distancias son iguales, ¿verdad? Digamos que la distancia desde aquí hasta acá sería el doble de esta, ¿no? Es lo mismo. Entonces también es .684 esta distancia. Están definidas así. A una distancia de 68 centímetros es la zona 1, en donde BU, cualquier valor de BU queda por abajo de este valor, ¿verdad? Y no requiere refuerzo, ningún tipo de refuerzo. En 68 centímetros podemos en la viga no colocarle nada. Obviamente eso es simétrico, ¿verdad? Sería también 58 para acá. 68, perdón. O sea, serían 68, o sea, .684 por 2. 1.37, 1.36 centímetros, 1.36 metros del centro, ¿verdad? Centrados, más bien centrados en la viga, en 1.36 metros, pudiéramos no colocar ningún estribo. No sean tan cerrados en la obra. En la obra, ustedes, ¿de dónde parten para hacer la distribución de estribos en la obra? Pues es obvio que le vamos a dar prioridad a las orillas, porque están en refuerzo, en la de mayor demanda de refuerzos en las orillas. Entonces yo me arranco de las orillas, por eso es importante definir el primer estribo, ¿sí? La ubicación del primer estribo. Yo ubico el primer estribo a la mitad de la separación, aquí dije de ahí 10 centímetros, y ahí me voy a cada 22, en el caso, ¿verdad? A cada 22. Y yo puedo en esta zona, oye, te quedó el último a cada 30 o 40, no pasa nada, compañeros, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque no requiero estribos. Pero a veces se les olvida toda esta parte teórica que ven aquí en las clases, ¿eh? Van a la obra y ya, pues yo no me acuerdo, tú ponle con el maestro, claro, bien, o sea, si quieren ser muy así, pues bueno, ponle como dice el plano y lo pueden hacer. Pero no, si aquí por ahí te queda, es más, aquí, fíjense, aquí en este caso hasta 1 metro sin estribos, oye, te quedó 1 metro sin estribos, pudiera no llevar nada. Si con los estribos que tienes a las orillas puedes amarrar las varillas, pues con eso déjalo. Digo, tampoco se la bañen, porque ustedes no van a tener en la obra este diagrama, ¿verdad? Como para ver hasta dónde exactamente requieren estos estribos. Pero que les quede el criterio claro, al centro del claro, en una viga simplemente apoyada, al centro del claro, no requiere estribos. ¿Ok? Aquí nos dio 1.30, 1.36. Bueno, y en esta zona 2 requieres el mínimo, pero el mínimo, pues es la separación máxima, o sea, no me puedo pasar como quiera. Entonces sigue rigiendo cada 22. Entonces, en resumen, ¿qué distancia nos daría aquí? Fíjense, vamos a hacer el cálculo. ¿Qué distancia nos da desde dijimos 10 centímetros aquí? Serían 15 centímetros más 10. Y aquí puede quedar a 68 centímetros. O sea, ¿qué distancia nos quedaría en donde yo requiero estribos? Estas son. Aquí estoy indicando es donde yo requiero estribos, ¿verdad? A 10 centímetros y hasta este punto, porque de aquí para allá no requieren. ¿Cuántos estribos o cuántos espacios? ¿Verdad? Sería 3.5. ¿Por qué 3.5? Porque es la mitad de la viga. La viga mide 7 metros. 3.5 es la mitad, por eso este diagrama es la mitad, ¿verdad? Sería 3.5 menos 0.15 menos 0.10, ¿verdad? Aquí sería 0.25 de aquí a acá. Menos 0.68, lo voy a poner allá, aquí, 6.8, lo voy a redondear. 2.57 entre 0.22. Son 11.68 espacios, o sea, 12 espacios, 12 por 22. 12 por 22. 0.22 metros. Son 2.64 más 0.25
y se lo resto a 350, me quedaría aquí punto 61. Me hace cuenta que me voy a pasar un poquito aquí. No importa, ¿no? Aquí. Todas esas son estribos, serían 2.89. Okay. Aquí. Bueno, con ese criterio se parte para hacer el arreglo del acero de refuerzo. ¿Alguna duda? Todo bien. Inge, yo tengo duda de por qué no se tomó el S en 28 centímetros. ¿Por qué no se tomó qué? Perdón, no escuché. La separación de 28 centímetros, la primera que se sacó. Porque es menor que la máxima. Por reglamento, donde yo requiera refuerzo, por reglamento, la máxima es D en 2. Y D en 2 nos dio 21 centímetros. Digo, 22 centímetros. Entonces rige la separación máxima. La requerida fue 28 y la máxima es de 22. Rige la máxima. No me puedo pasar a la separación máxima. ¿Sí queda claro? Sí, Inge, gracias. Fíjense, en losas en particular, si yo tuviera una losa de unos 20 centímetros, la D a lo mejor andaría el orden de, ¿qué les gusta? 17, 16 centímetros, la D, ¿verdad? El recubrimiento mínimo en losas es de 2. Si le restamos a los 20 el recubrimiento, y si llevara estribos, si fuera una viga dentro de una losa, ¿verdad? Una viga integral le llamamos. La D vendría quedando 16, 15 centímetros, más o menos. Ponle a los 16. La mitad de la D sería 8 centímetros. O sea, en una viga integral, una viga plana dentro de una losa, están obligados a ustedes a colocarle estribos a cada 8 centímetros máximo, en una losa de 20. Que luego, en serio, que a veces me dicen, ay, pues están bien pegaditos los estribos. Y fíjense, me han preguntado muchos, algunos arquitectos, sobre todo. Porque yo a veces le especifico, como está muy, muy cercano los estribos, a veces le especifico de alambro. Ahí pudiera justificarse. ¿Por qué? Porque rige la separación máxima. No me está pidiendo más área, me está pidiendo una separación máxima. Y si yo le coloco varillas, a lo mejor las varillas me dan a cada 40 o cada 50 centímetros, en la separación calculada, con varilla de 3/8. Entonces lo que hago es cambiarle alambrón para no meterle tanto refuerzo. Le pongo alambrón y las pongo a cada 8 centímetros. Y luego se les hace demasiado, ¿no? Y me han preguntado los arquitectos, oye, ¿y si lo cambio a varilla, le puedo aumentar la separación? ¿Qué opinan? Está muy obvio, ¿no? Al menos para mí. Por lo que estoy diciendo, está muy obvia la respuesta, ¿no? O sea, la respuesta la está rigiendo, digo, la separación máxima la está rigiendo por el espesor de la losa. Y el espesor de la losa es el espesor de la viga. Entonces está regido por eso, ¿no? Entonces la respuesta, pues es obvio que es no. Así le ponga varilla de media, te va a regir a cada 8 centímetros. Si tuvieras una varillita más delgadita, pues te la acepto, ¿no? Para que le ahorres. Pero no por el hecho de ponerle varilla más gruesa la vas a poder separar. Entonces no conviene, ¿sí? Entonces sí, póngase muy butruchas ahí en una obra. Es muy obvio en obra, ¿eh? Si tú tienes una viga que mide 40 centímetros, la anda alrededor de 35, bueno, por redondearlo a 15. Entonces pensaríamos en una viga de 35 o 40 que tu separación máxima es de 15 centímetros. Si tú ves ahí que en obra que no, pues esperen, ustedes ya pueden proponer al menos eso, ¿verdad? Entonces tengan cuidado. Yo en algunos casos por ahí, cuando está muy sobrada la viga y todo, me voy de los 8 centímetros que les decía ahorita, me voy a 10, a la mitad de H en lugar de D. Pues bueno, así como que me estoy brincando un poquito el reglamento, pero son casos muy raros, ¿eh?
caso es muy raro, pero bueno, pudiéramos hacer una excepción. Estrictamente, y aquí tengo que decirlo, estrictamente el reglamento es eso, ¿no? Separación máxima de en 2. ¿Dudas? ¿No? Yo, Inge, bueno, son dos. ¿Para qué tipo de situaciones se ocupan los estribos dobles? Y la otra es también de lo que comentaba, para cuando se ponen los estribos dobles, o sea, ¿puedo yo cambiar ese mecanismo de doble estribo por un alambrón o por un estribo de mayor diámetro o no? Sí, 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 sí. ¿Cuándo requieres estribos dobles? Ahorita lo dije, si tu demanda de estribos sea tal que tu separación te dé muy pegadita. Ahorita manejé un ejemplo de 10 centímetros, ¿no? Si tu separación calculada te da 10 centímetros, dicen ustedes, híjole, acá a 10 centímetros andamos colocando un montón de estribos a 10 centímetros, ¿no? Y tu separación máxima te da arriba de 20. Arriba de 20, ¿verdad? Que fuera una viga más grande. Entonces, se vale colocar estribos dobles a cada 20. Es lo mismo. Un estribo sencillo a cada 10 es lo mismo que estribo doble, o sea, 2 estribos juntos a cada 20. Es la misma área de cortante, la misma área de refuerzo por cortante. Sería el caso en que tú lo requirieras. Partiendo de un diámetro dado, ¿no? Si tú dices, oye, yo traigo cada alambrón, me dan alambrón a cada 10 dobles, pues mejor lo cambio por varilla de 3/8. Bueno, está bien, y seguramente al cambiar el área de acero de la varilla de 3/8 te va a aumentar el AV y te va a aumentar el FY, porque el alambrón, ya lo dije hace rato, tiene un FY menor, pues entonces te va a aumentar la separación y probablemente ya requieras tus testigos sencillos. Solo que tomen en cuenta lo siguiente. Normalmente calculamos una sección o 2 secciones, pero ya cuando nos vamos más hacia el centro de la viga, entonces ya el refuerzo, el cortante se va reduciendo, entonces el refuerzo se va a ir reduciendo. Va a llegar a un punto que ya no requerimos nada. Habría que hacer algún análisis de costo para tomar una decisión de qué es lo mejor. Eso pues ya cuando están diseñados tienen que tomar la decisión. Lo más común es manejar este estribo de 3/8, rara vez por ahí de alambrón, ¿verdad? Y de hecho, por ahí rara vez en clases presenciales a veces hago algún ejercicio ahí con alambrón, ¿no? Ahorita por cuestión de aquí de tiempo ya no vamos a alcanzar a hacer un ejercicio de eso, ¿no? Con alambrón, pero es el mismo procedimiento. Simplemente cambian la varilla, el AV, cambian el AV con la varilla, el alambrón, calculan su área del alambrón, que tiene un área, el alambrón es de 1/4. El área de ese alambrón tiene un diámetro de 0.635 centímetros al cuadrado. Por 0.785 te da un área de 0.32. ¿Sí? Punto redondeado, 0.32 centímetros cuadrados. Por 2 ramas te da un área de 0.63. Sí, 0.63 aquí. O sea, el área variaría de 1.42 a 1.63. Perdón, 0.63. El área AV. Y por otro lado variaría el FY. Aquí AV sería 0.10. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo total. Estamos aquí, ya nos casamos. Fíjense, con alambrón esto, ¿cómo daría con alambrón? Si lo quieren anotar, anótenle por ahí, por favor. AV, aquí dije que era 0.6, no, 0.31 y cacho, ¿no? Aquí me da 0.63 el área, 0.63 centímetros cuadrados, de área de las 12 ramas de estribo. 0.63, vamos a sustituirlo aquí, 0.63. Y el FY del alambrón es 2300. Vamos a hacerlo. Total, a mí me encanta jugar con una cosa u otra. 0.63 por 2300 del FY por 43.78 entre 9000. Todo lo demás no cambia, 9270. 683. 6.8 centímetros. Ahí ya valió, ¿verdad? Está muy claro ahí el ejemplo, Aquí. 6.8 centímetros. ¿Lo redondean a 7? Pues bueno.
Ahí es donde convendría. La separación máxima es de 22. Lo pueden redondear a 7. Si lo ponen dos estribos juntos, la separación la pueden ir al doble, ¿verdad? Porque están metiendo doble estribo. Entonces, en lugar de 7, se irían a 14 centímetros. Pudiéramos pensar en esa viga que le metemos estribos de alambrón a cada 14. Doble estribo de alambrón a cada 14 centímetros. ¿Verdad? Y estrictamente cumplirían por resistencia. Nomás que aquí ya viene un criterio, ¿no? Esta viga, para mi gusto, es una viga muy grande, en donde de plano es un chorro de alambrón, ¿verdad? Para andarlo colocando, ¿no? O sea, la cantidad se vería muy, ¿cómo se dice? Se fue la palabra. Pues vamos a llamarle raro, ¿no? ¿Qué varilla nos dieron en esta viga? Varilla número 8, ¿no? Si no mal recuerdo, varilla de pulgada de esta viga, ¿no? Imagínense una varilla de pulgada con un estribo de alambrón, ¿no? Me va a decir, hombre, se la van a curar aquí del ingeniero estructurista, ¿no? Pudiera ser, pues sí, pudiera ser, pero son muchos estribos. Y luego todo lo que implica de chamba, ¿no? De fabricar los estribos y de amarrar los estribos, ¿no? Entonces, pues aquí casi estás obligado a este estribo número 3, ¿no? Pero bueno, para fines académicos pudieran hacer el ejercicio, ¿no? Aquí ya lo hicimos rápido, ¿verdad? A cada 7 o 6.8 nos dio, pues acá pónganle 7 centímetros, o sea, o doble a cada 14. ¿No? Aquí. ¿Sí queda claro? Sí, Inge, gracias. Bueno, entonces, pues ahí está, ¿no? Donde no requiere, donde se requiere, aquí ¿qué faltaría hacer? Pues un croquisito de la viga, ¿no? De la mitad de la viga, con sus estribos, ¿verdad? A partir de donde va el primero y todos los estribos aquí. Convendría hacerlo. En el caso de puentes, ahí sí se dibuja al detalle cada estribo y dónde va ubicado y todo. En el caso de otro tipo de estructuras, normalmente no. Yo normalmente en cualquier otro edificio, cualquier edificación, pongo estribos número tanto a cada tanto. Es más, ni siquiera especifico el primer estribo. O sea, el primer estribo no especifico dónde debe de ir. Pero por eso se los digo, porque normalmente en los planos no viene. Entonces ustedes en obra deben tener el criterio de tener la capacidad de poder decidir. ¿Verdad? Que claro que muchas veces los maestros toman la decisión y ellos arrancan a armar las vigas, ¿no? Pero estrictamente ustedes deben tener el criterio. Lo que decían ahorita de a la distancia de, ese sí sería un riesgo. A la distancia de, nunca. Máximo a la distancia S, si lo quieren ver así, ¿verdad? A la distancia S sí todavía, ¿no? El primer estribo ya a 20 centímetros, pues bueno, te la paso, ¿no? A ver, el primer estribo. Pero el primer estribo a 44 centímetros, pues no. Del paño, del apoyo, ¿verdad? Entonces, la recomendación un poquito más allá, ¿verdad? A la mitad de la separación o a la separación, más o menos, ¿no? Bueno, pues ya casi terminamos la hora. Pensaba que empezáramos a ver torsión, pero se me hace que esta mañana será a ver torsión. Es lo que nos falta. Yo espero que entre mañana y pasado, que nada más nos quedan 2 días, veamos todo lo de torsión, ¿verdad? Para que al examen apliquemos todo lo que es vigas, ¿verdad? Hemos hecho varios ejercicios, creo que ha estado bastante completo de mi punto de vista. Espero que ustedes pues vayan también practicando las evidencias. Desgraciadamente no he podido revisarlas, por ahí una persona me va a ayudar, pero no hemos podido revisar las evidencias, me van a disculpar y no creo que salgamos de aquí antes del examen poder regresárselas. Y la verdad sí me da pena mucho, pero bueno, normalmente sí me hago el compromiso de poder regresárselas revisadas, pero ahorita sí se nos ha complicado mucho, mucho el trabajo. Entonces, como quiera, si hay dudas, por favor, tiéndanse con la confianza en el grupo, pues, pregúntenlo, ¿no? Aunque, pues obvio, hemos explicado casi todo, pero ya a la mera hora de hacer los ejercicios sé que salen dudas, pues con toda confianza, ¿no? Yo prefiero que me pregunten a que se queden con las dudas. Inge, yo tengo una duda. Sí. A ver si me la podría aclarar. Por ejemplo, el acero de refuerzo que se utiliza en caso de que tengamos un momento negativo, ¿puede ser diferente el diámetro de la varilla al que usamos o sea, para las varillas de abajo?
puede ser diferentes los diámetros mientras cumpla o tiene que ser a fuerzas el mismo en los dos casos? No, puede ser diferente, inclusive, de hecho lo comenté, en un mismo, para mismo una viga, para momento positivo, si yo pudiera manejar dos diámetros de varillas para que el área sea cercana a la que yo requiero, no estamos peleados con eso. O sea, en una viga con mayor razón, si yo tengo una viga continua, tengo momentos positivos y negativos, pues yo puedo poner refuerzos diferentes en ambos lechos, ¿no? Es muy común. ¿Cuál es la idea? Pues acercarse a lo más que yo, al área que yo requiero. A eso se le llama optimizar. Totalmente, no estamos peleados por manejar un mismo diámetro, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos diseñando? Pues nosotros tratamos de uniformizar refuerzos. O sea, decir, oye, yo tengo una losa, porque la losa lleve varilla de 3 octavos, de media, o a lo mejor de 5 octavos, ¿no? Una losa. Es muy raro que una losa ya le metas, depende de la losa, ¿no? Pero una losa convencional de una edificación, es raro que le meta ya varilla del número 6 en la losa. En las vigas, al revés, en la viga ya pudiera llevar, si son, depende de los claros y los peraltes y todo eso, pero las vigas, nada me asusta usar varillas de número 8 y número 6. Es más, las vigas es las que se ven raras con varilla de 3 octavos o de media, se ven muy delgaditas, o porque tu área de acero te pide que pongas diámetros mayores porque te pide una área de acero alta, porque tiene momentos altos, ¿sí? Entonces, ahí tú dices, oye, ya estoy usando varillas de 3 octavos de media y de 5 octavos en losas, y en las vigas también, y en columnas también. Pues ahí tienes una gran gama de varillas, y vas cuidando de no variar tus diámetros por tratar de uniformizar. O sea, totalmente válido manejar varios diámetros, ¿no? La idea es optimizar. Ahora, pues a criterio, ¿no? También a criterio, ¿no? Por ejemplo, si tú traes en el refuerzo para momento positivo varilla del 8, y tú dices, no, arriba lo voy a meter en 3 octavos, pues ay, se va a ver hasta raro, ¿no? Digo, a lo mejor no es el caso, pero sí, con criterio. Si traigo un número 8, pues a lo mejor número 6, número 5, juego con esos diámetros, ¿no? Pero sí es totalmente válido, ¿no? Y son criterios de construcción, ¿verdad? En cuanto al cálculo hay que cumplir con lo que ya vimos, en cuanto al diseño. Pero el diseñador, o sea, cuando estamos haciendo nosotros nuestro diseño, tienes que estar pensando tú en la construcción. Imagínate que tú lo vas a construir. ¿Qué sería lo más práctico para ti construirlo? Eso es lo que tenemos que estar pensando. No podemos aquí divorciarnos, de decir, no, pues yo estoy aquí en mi escritorio y yo hago mis numeritos y yo aquí defino, ¿no? Y ya quién sabe cómo lo hagan allá en obra. No. Yo tengo que estar pensando en que eso se va a construir y que se va a construir. Ya ¿Está está, bien? dije, muy bien, muchas gracias. Sí, gracias por la aclaración. Bueno, muy bien. No sé si alguien más, y si no, pues ahí le dejamos. Les voy a encargar otra evidencia de cortante, pero yo creo que mañana. Ya torsión ya no voy a alcanzar. Pero de cortante sí, alguna viga de esto que ya acabamos de hacer, les voy a encargar que me diseñen una viguita por cortante. A lo mejor de las mismas que ya hicimos, y si este fue el ejercicio 6, no me acuerdo si teníamos por ahí otra viguita, a lo mejor les voy a pedir que calculen ahí yo creo que el día de mañana les estoy subiendo la evidencia y ahí les pongo el qué día la entregaría, ¿no? Faltaría una evidencia entonces de vigas, ¿verdad? De diseño por cortante. Ya torsión no lo vamos a incluir, pero en el examen sí puede ser que meta torsión, ¿verdad? El examen es la próxima semana, ¿verdad? La semana de exámenes, ¿no? ¿Alguien tiene el calendario? ¿Qué día será? ¿O lo investigamos de aquí a mañana y mañana lo comentamos? ¿Mañana o el jueves puede ser? ¿Sí? Si no lo tienen, pues lo consiguen, ¿no? Y mañana lo comentamos. Es el jueves, creo. El jueves está programado. Es que yo tengo mi calendario del semestre pasado, pero yo no sé si de hecho, sí se cambiaron
pero creo que se acortaron semanas nada más y no tengo el dato de qué día, si se cambiaron los días o no. Yo creo que no. El Pero, jueves a las 8, Inge, ¿jueves? a las 8 de la mañana. A las 8 de la madrugada. Bueno, yo me levanto temprano a trabajar, así que a mí no hay problema. Gracias. Entonces, sería el jueves, ¿no? La otra semana el jueves. La idea, sí se los comenté, ¿no? La idea es, pues encargarles el examen como una evidencia más, ¿verdad? Como una tarea más y, hacen su examen, lo contestan, ¿verdad? Todos los problemas, tienen varios problemas, normalmente. Lo escanean y me lo regresan, ¿verdad? Me voy a dar ahí un cierto tiempo, ¿no? Para que lo hagan. Un tiempo suficiente si es que han estudiado y si no. Se supone que es individual, cosa que pues desgraciadamente no puedo controlar, ¿verdad? No voy a estar aquí con una cámara, ¿verdad? Para verlos a los 50 que son, ¿verdad? Entonces, sí, pues ahora sí que es honestidad de ustedes y pues adelante, ¿verdad? Aquí realmente ya que quiero aprender, ¿no? Ya lo decía. Entonces, se lo voy a dar, ustedes ya lo van a contestar y me lo regresan, ¿verdad? Esa es la mecánica, ¿ok? Entonces sería jueves a las 8 de la mañana, el otro jueves, ¿no? La próxima semana. Bueno, si no hay más comentarios, nos vemos mañana, ¿verdad? Esperemos estar más puntuales, ¿de acuerdo? Que tengan buena tarde. Hasta mañana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge, ¿podrías subir estos archivos el día de hoy, por favor? Sí, esto lo voy a subir. Sí, fue lo que vimos en la clase pasada y ya viene todo junto, ¿no? Sí lo voy a subir ahorita. Terminando ahí con ustedes de una vez ahorita lo subo, ¿ok? Gracias, Inge. Hasta luego.